historias están ahí es para que yo aprenda de Simón, a no ser como Simón. Y por eso mi lepra fue quitada. Porque ¿qué era mi lepra? Mi enfermedad, mi postración, mi pecado. Eso es la lepra. La lepra hoy no existe porque fue controlada, digamos que biológicamente. Amén. Pero metafóricamente hay muchas personas llenas de lepra, llenas de maldad, llenas de pecado. ¿Está comprendiendo? Esa es la lepra del siglo XXI. Aquello que nos impide acercarnos a Jesús, ver a Jesús. Mire, la mujer que estaba tirada en el piso, ella no tenía lepra. Según el leproso, ella era más pecadora que él, ¿cierto? Pero Dios tuvo compasión, fue con ella, porque ella fue la que reconoció su pecado. Pues eso es lo que nosotros tenemos que entender. Al templo nosotros no venimos a tener un encuentro místico, sino un encuentro real, un encuentro a través del cual la palabra profundice en lo más íntimo de nuestro ser y nos remueva el pecado, la iniquidad que hay en nosotros, esa iniquidad que no vemos, porque dice el Salmo 19 que dentro de nosotros, decía David, el pecado es oculto, y por eso él decía en el Salmo 51: desincrusta el pecado de mí como lo haces con un hisopo. Un hisopo es un instrumento de limpieza, que es como un cepillo que desincrusta todas esas mugres que hay en las partecitas que de otra manera no se podrían quitar, que son ocultas, que no se ven. Eso es lo que usted tiene que pedirle al Señor, porque tal vez nosotros muchas veces hemos sido Simones, y muchos lo seguimos siendo, pero el Señor tiene tanta misericordia que para eso nos dejó escritas esas historias. De cada historia de esa, ¿qué busca? Que nosotros reflexionemos, oye, y que avancemos, y que el avance se vea, la prosperidad se vea, la prosperidad espiritual, que tú avances, que si tú eras de esta manera, le entregues esa debilidad que tenías a Dios y no sigas siendo de esa misma forma. Para eso son las enseñanzas. Para eso es que el Señor te trae esas duplas, esas comparaciones de dos temperamentos o de dos caracteres o de dos formas de ser distintas, como por ejemplo Simón y la adúltera, o Marta y María, vimos el domingo pasado, ¿sí? Para que, mire, las personas nos dejamos muchas veces arrastrar por las labores cotidianas, por los trabajos. Oye, si Dios instituyó el domingo para que tú se lo dediques a Dios, ¿por qué le dedicamos el domingo a otra cosa? ¿Cuántos me están entendiendo? ¿No te alcanzan los 7 días para acumular y acumular bienes? Eso es lo que Dios quiere que usted aprenda, que usted reflexione. Señor, ayúdame a dejar todo este trajín y a ser como María, que hizo, ¿qué cosa fue lo que hizo María? Se postró a sus pies, y dice Jesús que eso fue la mejor parte, ¿cierto? Ella ha decidido recibir de Jesús la mejor parte. Pues reciba usted también la mejor parte. Yo pensé que con esa palabra del domingo, hoy la iglesia iba a estar llena. O peor, la palabra de aquella cananea, ¿lo recuerda? Que ella le suplicaba a Jesús, la sirofenicia. Le suplicaba a Jesús que hiciera un milagro en su hija, ¿recuerda? Y Jesús y los discípulos pues le decían: Señor, pero despídela, porque mírala cómo viene gritando. Y Jesús le dijo: mira, pero la palabra no es para ti, es para los hijos. Pues mira cómo esos que están allá afuera anhelan
de todo esto que usted recibe. Dios mío, tanta bendición, porque la palabra es Jesús y nosotros despreciamos a Jesús. Mire, yo le decía el jueves con el suceso del padre Linero, ¿verdad? Dios santo, lo mismo que hicieron con Jesús lo repite la gente en la historia con los siervos de Dios. Porque cuánta entrega y pasión no derramó ese hombre por llevar el mensaje del Salvador. Y esos que fueron sanados, libertados, que fueron salvados, hoy le lanzan piedras. ¿Usted puede creerlo? Es la reflexión. ¿Cuánta gente en esta iglesia no se ha bendecido? ¿Y dónde están los otros 9? ¿Dónde están? En su casa. Tal vez viendo la transmisión por Facebook. Porque es más cómodo. No han aprendido la lección. No han aprendido que la palabra es para enseñar, es para redarguir, es para corregir. ¿Quién dijo que la iglesia de Jesucristo se desarrolla en las casas? Hoy Dios lo va a enseñar con una dupla. La del fariseo y el publicano que fueron al templo a orar. Porque ¿sabe una cosa? El Señor, ¿para qué instituyó el templo? ¿Para qué le permitió a Salomón construirle un templo? ¿Sabe para qué fue? Usted puede leerlo allá en la historia de Reyes. ¿Sabe para qué fue, Janet? Para que usted tuviera la oportunidad de llegar a un sitio como este, a un templo, y hacer lo que hizo el publicano, no lo que hace el fariseo. ¿Está comprendiendo? Así se lo dijo el Señor. ¿Sabes a quién? A Salomón. En 2 de Crónicas 7:14 el Señor le dijo a Salomón: yo he levantado este templo, ¿sabe para qué? Para que mi pueblo se humille aquí en este lugar y oren y se arrepientan de sus malos caminos. Y cuando lo hagan, entonces yo oiré desde los cielos y sanaré su tierra. ¿Sabe? El templo no es un lugar para que tú lo descuides. Es para que tú te congregues, y así lo ratificó el Espíritu a través de Pablo. No dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre, ¿sabe? Porque es que se ha vuelto costumbre no congregarse. ¿Usted está entendiendo eso? Usted no se imagina lo mortal que es no congregarse, que es quedarse en la casa allá como David, asomados por la terraza del castillo que Dios les ha entregado, porque ¿saben? Lo que Dios les ha dado, lo que tienen, Dios se los ha dado. Y no somos capaces de devolvernos como el leproso que se devolvió. Porque es que Jesús lo reclama. Oye, pero ¿y dónde están los 9? ¿Por qué nada más hay uno? Pero las personas no entienden esto, ¿sabes? La gente, Chile, no entiende esto. Y yo simplemente le pido a Dios misericordia. Misericordia. Porque una de las razones que llevó a Lineros a, de alguna manera, entre comillas, desertar, fue el desagradecimiento de la gente. La falta de... El jueves lo aprendimos. ¿De qué? ¿La falta de qué? Yo diría que la falta de gratitud del pueblo para con el siervo que Dios estableció. Porque es que si la iglesia son ustedes,
y ninguno viene, entonces ¿cuál es la razón de ser de la iglesia? Porque la iglesia no son las paredes. La iglesia no son los bloques, no es el concreto. La iglesia son las personas. ¿Estás escuchando? La iglesia son las personas. No puede ser que una persona que ha bebido de la fuente desperdicie el pan. ¿Sí me comprende? Que Dios le ha traído a los hijos. ¿Cuántos lo están entendiendo? Ese pan que los perrillos anhelan. Porque yo sé que hay muchos perrillos que a través de Facebook reciben la gracia, la misericordia, el amor, la solución, la salvación de Dios. ¿Me has comprendido, hermano? Y por eso nuestra mirada, la de los sacerdotes, tiene que estar en Jesús, fortalecernos en el Señor, porque por causa de las personas nosotros claudicaremos, tiraremos la toalla, porque este pueblo de labios honra al Señor, pero su corazón está lejos. Dios le dijo a Moisés en una ocasión, cuando le ocurrió lo mismo: no te preocupes, Moisés, ellos no te han despreciado a ti, sino a mí. Eso es lo que la gente no imagina, ¿sabe? Que este pan que desciende del cielo es para usted, y usted lo desprecia. Usted lo desprecia. ¿Está escuchando eso? Porque eso Dios se lo enseñó. Usted debió reflexionar con base en esa palabra y debió arrepentirse y cambiar de camino. ¿Qué significaba cambiar de camino? Apoyar la obra de Dios. Porque es que Jesús, en Juan 17, Él lo encomendó como misión a todos los que sanó, a todos los que salvó, a todos los que resucitó, a todos los que libertó. ¿Sabe qué le dijo Él? Ahora vayan y hagan discípulos y prediquen el evangelio a toda criatura y den testimonio de lo que Dios hizo con ustedes. Bendito Dios, ¿estamos haciendo eso? Estamos haciendo eso. Es que son reflexiones que usted tiene que hacer, porque para eso es la palabra, para remover el pecado que está en mí. Y ese es el pecado, ¿sabe? Ese es el pecado. Las personas no imaginan, piensan que todo quedará sin recompensa. Piensan que todo quedará sin recompensa por la ignorancia de nuestros corazones, porque así está escrito en la palabra: para que teniendo oídos no oigan y ojos no vean y no se conviertan y yo los salve. Ellos no entienden que todo eso que les ocurre es para que Dios no pueda salvarlos, como es el plan que Él tiene. Pero desafortunadamente, ¿sabe? Solo Josué y Caleb entraron a la tierra prometida. Yo no sé si usted me quiere acompañar para entrar a la tierra prometida, ¿sabe? Porque es que Dios nos dijo a principio de año: este es el año ¿para qué? Para disfrutar de las bendiciones que Dios nos ha dado. Y Dios lo dijo: yo vendré a buscar la higuera, ¿cierto? A ver si tiene frutos, y el tiempo se acerca. ¿Me está escuchando eso? El tiempo se acerca. Y la higuera eres tú. ¿Qué fruto estás dando tú? ¿Qué fruto estás dando tú? Ni siquiera apoyas la iglesia. Y la iglesia, ¿sabe de quién es? De Jesucristo. La iglesia no es de Humberto. De manera que hay muchos equivocados. La iglesia es de Jesucristo. El desprecio se lo estamos haciendo es ¿a quién? A Jesús. Ustedes no se preocupen, le dijo Jesús a los discípulos, porque el que los desprecia a ustedes me desprecia a mí, a Jesús. Y el que me desprecia a mí, que soy Jesús, desprecia ¿a quién? A quien me envió, que es ¿quién? Dios. ¿Usted está entendiendo el alcance de lo que nosotros no ni imaginamos? Porque como no conocemos la palabra, no conocemos el principio,
no conocemos la ley. Y mira, las palabras son ley. Dios las envió y Él hará que ellas prosperen, es decir, que se cumplan. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Mira, cuando el pueblo de Israel escuchaba esto de boca de Moisés, ellos hacían un rito que consistía en gritar. Cuando Lázaro murió, ahí dice el relato que muchos gritaban en casa de Marta y María. ¿Sabe por qué el pueblo gritaba? ¿Por qué grita usted? De temor, de miedo. Pero Dios quiere que más de temor y de miedo, tú grites de arrepentimiento. Porque los gritos que ellos eran la expresión del arrepentimiento de ellos delante de Dios. ¿Para qué? Para que Dios no los consumiera. ¿Cuántos me entenderán? Porque ya ellos habían tenido experiencias de cómo Dios, allá en Éxodo, cuando Moisés estaba frente al mar y ellos pasaron en seco el mar, ellos se dieron cuenta cómo los egipcios que venían detrás, por el poder del dunamis. El dunamis es la fuerza de la dinamita que tiene la palabra de Dios. Yo no sé si usted entenderá esto. Mira, es como esa onda magnética. La palabra de Dios, usted no la ve, pero la palabra de Dios, Edith, es como una onda magnética. ¿Sabe qué es una onda magnética? En física es una fuerza poderosa que tienen las bombas nucleares. Entonces la palabra de Dios, la gente no lo sabe, pero la palabra de Dios, Shirley, es una onda magnética. Es una onda. Una onda es algo intangible. De manera que la gente, cuando Dios hace la detonación de su palabra, Mayra, la gente, como no la ve, no sabe que lo que es viene para encima. ¿Y qué es una onda magnética? Si la pudiéramos dibujar en física, dibujaríamos como semicircunferencias. Empieza pequeña y luego va creciendo hasta extenderse al objetivo. ¿Y quién es el objetivo? El hombre. Eso la gente no lo sabe. Cuando yo entendí que la palabra de Dios tenía una fuerza que en griego se lee dunamis, mi mente se abrió y yo dije, wow, con razón Isaías dijo, ella no regresará vacía. Significa eso que nosotros, por más que, como le dijo a Pedro, así te escondas debajo de una piedra, de allá te sacaré. Eso me enseñó a mí, Janet, ¿sabe qué? A temerle a Dios. Temor de miedo. Sí, Señor. Y por eso yo le pido a Él que no permita que yo haga lo mismo. No me separes nunca, le decía a David. No separes nunca. No me separes nunca de ti. Porque muchas veces nosotros creemos que todo queda desapercibido. No. Este pan que desperdiciamos aquí, Dios mío, el que desprecia al Hijo ya ha sido condenado. Simplemente hay que esperar que la onda llegue. Eso no lo entendemos. Y por eso mi afán en tratar de decírselo como, tal vez como aquel hombre que estaba en el infierno, tratando de decirle a sus hermanos que estaban vivos. ¿Saben? Muchas veces la impotencia hace que los siervos de Dios nos deprimamos como Jeremías. La impotencia de no poder hacerle entender a usted lo que Dios le ha enviado a decir. Y la gente
desapercibida. ¿Sí me comprende? Ya me contaron lo que la pastora dijo acerca del viaje. Simplemente tienes que esperar a que la onda te alcance. Te puedes meter debajo de la tierra, pero la onda te alcanzará. ¿Estás entendiendo? Porque ya la palabra hizo la explosión. Ya la onda magnética fue lanzada. Hay que esperar es el tiempo. El tiempo en que llegue. Si entendiéramos y comprendiéramos el término de tiempo y espacio en Dios, distinto a lo cronológico en el hombre. Pero Dios quiere enseñarnos hoy, nuevamente darnos otra oportunidad. ¿Sabe por qué? Porque Dios es el Dios de las oportunidades, ¿sabe? Dios es tan misericordioso que su intención no es que el impío perezca, sino más bien que se arrepienta. Y para eso el Señor ha traído esta palabra, porque ¿sabes una cosa? El camino de la salvación inicia con el arrepentimiento. Y si tú te arrepientes, así lo dijo Dios, yo establecí el templo, le dijo Dios a Salomón, para que mi pueblo haga ¿qué cosa? Se humille, para que mi pueblo ore, para que mi pueblo se arrepientan de sus malos caminos. Y entonces es cuando yo podré oírlos desde los cielos. No se distraigan, caramba. Porque mira esta palabra. Shirley, mira lo que Dios está diciendo. ¿Sabe por qué es que nosotros no podemos escuchar? Porque ni nos arrepentimos, ni nos humillamos, ni cambiamos nuestros malos caminos. Porque la única forma como Dios tiene de escucharnos, Heidi, es que nosotros hagamos esas tres cosas. De lo contrario, por más misericordia y amor que Dios tenga, Él no podrá escucharnos porque su propia ley lo impide. Si mi pueblo se humilla y ora y se arrepienten de sus malos caminos, entonces, usted aprendió en español, en semántica, que hay condicionales, ¿cierto? El entonces, ¿qué es? Es un condicional. Entonces yo oiré desde los cielos. Es decir, que si la primera premisa no se cumple, la segunda no se enlazará. Si mi pueblo se humilla y ora, amén, y se arrepienten de sus malos caminos, entonces, ¿qué pasará? Yo oiré desde los cielos. Pero si esto no ocurre, yo no oiré. De manera que sabe una cosa, Dios estableció su templo con un propósito. ¿Quién estableció el templo? Dios. Esto no fue ocurrencia mía. Esto no fue que yo y que de buen corazón. No, esto no fue ocurrencia mía. Amén. Porque muchas veces he hecho las reflexiones de dinero, pero el Espíritu viene y me dice: no, estás aquí es para adorarme a mí, independientemente de si viene un gato, 2 gatos, 3 gatos, 4 gatos. Perdone que lo llame gato, pero es un término barranquillero. ¿Está comprendiendo? Dice Kirly, bueno, después que me diga mi angora. Kirly es una angora, bueno, una angora rubia. Gloria a Dios. ¿Usted no es un gato de cuáles? Gloria a Dios. Mire, el propósito de Dios con su palabra es que nosotros entendamos. Y la palabra tiene tantas cosas para aprender, son tan deliciosas. La palabra es miel para el alma de aquel que está apasionado y que quiere más y quiere más y quiere más y quiere más. Y quiere aprender. Porque muchas veces uno dice: yo no entiendo por qué a mí me va mal. No. Que te va mal es porque tú estás practicando una religión. Por eso es que no te va bien. Amén. Porque no has logrado descubrir a Dios. Mira, hay situaciones como esa, o hay otras que son situaciones de prueba. Situaciones que Dios permite para moldear nuestra fe. Y usted tiene que aprenderlo.
cuándo es una cosa y cuándo es la otra cosa. Y para eso estableció Dios el templo. El templo es un lugar donde nosotros venimos a enseñar, venimos a aprender. Amén. Es el campo de entrenamiento militar del ejército de Dios. ¿Para qué? Mire Marta y María, por ejemplo. María. ¿Cuál era la actitud de María que recordamos nosotros el domingo pasado? Sentada a los pies del Señor, escuchando la palabra. ¿Y para qué le sirvió eso en la vida? Para que cuando ella enfrentó el momento difícil, ¿cuál fue el momento difícil? Su hermano murió. Ella supo cómo asumirlo. Lo asumió en Dios. Mientras que Marta, la que se la pasaba trabajando todo el tiempo hasta los domingos, Marta, la que dejaba la ropa de la semana para el domingo, está escuchando, pídale a Dios una lavadora de esas Samsung, que ellas hacen todo. Usted le hunde un botón, ellas le hacen todo. María se la pidió, así como Abraham, hacía como 800 años, y Dios se la dio en su vejez. Y sale la ropa hasta planchada. Mira, esta que tengo puesta es planchada de ahí. Y solamente usted le hunde un botoncito. Gloria a Dios por la vida de Jason. Mire, Dios cumple lo que promete. Amén. Dios cumple lo que promete. Porque la palabra de Dios no regresa vacía. Y nosotros muchas veces no lo entendemos y creemos, no, que ese es el argumento, la posición de Él, la forma de pensar de Él. Grave, porque es un error. Amén. Entonces, mira Marta. ¿De qué le sirvió a Marta las enseñanzas de Jesús? De nada, porque ella nunca escuchó las enseñanzas de Jesús. No ven que ella trabajaba hasta los domingos. No tenía tiempo para Jesús. ¿Me está entendiendo, hermano? Se la pasaba, ¿cómo era? Marta, ¿cómo era? Afanada todo el tiempo y cargada, corriendo de un lado para otro. Así vas a vivir toda tu vida, ¿sabes? Corriendo de un lado para otro y no vas a alcanzar, como decía mi papá. ¿Cómo es el cuento de la oreja? Se agarra una y no se alcanza la otra. Eso es así, a poner el brazo de este lado y tratar de alcanzársela de este lado, no te alcanza. Significa eso, es una metáfora, una alegoría. Es que nunca vas a llevar a feliz término los propósitos que te has propuesto. Las metas, ¿por qué? Porque es que todo lo hace Dios. Moisés le dijo a Dios, si tú no vas conmigo, yo no voy. Y también se lo dijo Josué. ¿Usted está entendiendo, hermano? Su plan, su proyecto, su empresa no va a crecer si Dios no está ahí. Si usted no le dedica a Dios la parte que le corresponde. Es que el esfuerzo no es suyo. Las batallas que ganó David no las ganó por el poder de su ejército. Al contrario, muchas veces Dios le dijo, hey, deja tu ejército ahí, que yo pelearé por ti. Y el ángel de Jehová salió y mató en el campamento a más de 10,000. ¿Quién los mató? El ángel de Jehová. ¿Y el ejército dónde estaba? Durmiendo. ¿Y usted cree que es el esfuerzo suyo? No es que si no hago esto, no. Mire, el venir dar gloria a Dios es tan importante. Es lo determinante. No es lo importante, le voy a decir, es lo determinante. Si tú quieres que tu proyecto, que tu matrimonio, que tu situación, que tu salud sean restablecidas, cambien, sean reconciliados, hermano, usted tiene que venir a darle gloria a Dios. Y ese es el gran problema de la gente. La gente dice, no, yo hoy me quedo en la casa porque es que tengo muchas cosas que hacer. Ahí está Marta. Ahí está Marta. Nunca vas a llegar a ningún lado, hermano. Por más que jales
y nades como Pedro toda la noche, vas a estar allí nadando y nada de pescados. Porque el que tiene la última palabra es Jesús. Él dice, ven y boga mar adentro y allí tus redes se desbordarán y tendrás para compartir con los demás. Eso es lo que la gente no ha entendido. No es que la palabra tiene el dunamis, la autoridad de Dios. Dios es quien hace que se mueva aún una hoja de un árbol. Y eso nosotros no lo entendemos, ¿sabes? No lo entendemos. Y entonces le damos prioridad como Marta a los quehaceres. ¿Qué aprendió usted entonces de la palabra del domingo pasado? Yo pensé que iba a estar lleno aquí. ¿Está comprendiendo, hermano? ¿Saben? Desperdiciamos el pan. El pan que Dios nos da, ¿sabes? Porque este es un manjar. Cada palabra que Dios nos regala es un manjar, es una perla preciosa. Dios mío, que no te diga Jesús como le dijo a los discípulos: no desperdicies las perlas en los cerdos. ¿Usted me está escuchando lo que Dios? Miren, la palabra tiene el tsunami, ya se lo dije. Solo falta que la onda me alcance. Así que pídele al Señor que lo ayude. ¿Sabe por qué? Porque es que nosotros no podemos menospreciar. ¿No podemos qué? Lo que Dios dice. Y creer tranquilamente que nada ha pasado. En esta semana decía el pastor Edgar, hay gente que viene a la iglesia, recibe lo que Dios le da y se van de la iglesia y creen que todo quedó así. No se imaginan. Decía él que salen de la cobertura de Dios. Eso es totalmente cierto. Salen de la cobertura de Dios. Porque es que el hecho de que te esté bien, yendo bien económicamente, financieramente en tu trabajo, no significa que estés salvo. ¿Usted está escuchando eso? Y si no, compruébelo con la parábola de aquel rico que tenía tantas cosas y derribó su casa para construir otra, porque no tenía en qué gastarse la plata. ¿Cómo le llamó Jesús? Pobrecito. ¿Cómo le llamó Jesús? Pobrecito. ¿Usted está entendiendo eso? ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Y si no, con la parábola del rico y Lázaro el leproso. Había un hombre que tenía, tenía una Lexus. ¿Sabe qué es una Lexus? No. Muy pronto la va a conocer. Mire, es una camioneta. Gloria a Dios. Tienen un edificio, tienen una casa, tienen esto, una finca. Creen que ahí está todo. Amén. ¿Sabe que no es ahí donde está todo? Cada día hacía banquete con esplendidez. ¿Quién lo hacía? El rico. ¿Sabe qué significa eso metafóricamente, siglo XXI? Usted vive ocupado de su mundo financiero, de sus finanzas, de sus ingresos, de sus gastos, de sus solemnidades, del viajecito, de la cosa, del gastico, y se olvida de quién, de Dios. Amén. Y algún día morirán los dos. Amén. Aquel leproso que venía al templo tenía propiedades también, pero venía postrado como un leproso delante de Dios. Ese es Lázaro. ¿Están entendiendo todas estas enseñanzas? ¿Saben qué significa que era leproso Lázaro? No era que tenía lepra física. Amén. Sino era que llegaba todo el tiempo con su corazón rendido, contrito, enfermo ante el
que es Jesús para que lo sanara. Porque es que Dios estableció el templo, ¿sabe para qué? Para los enfermos, así lo dijo el Señor, ¿cierto? Yo no he venido por los sanos, sino por ¿quiénes? Por los enfermos. ¿Estás entendiendo esto? Gloria a Dios entonces, porque siempre tenemos algo que traer delante de Dios para que Dios lo sane y se glorifique. Pero aquel que es sanado ya no necesita del médico, así dijo Jesús. Es decir, ya no necesita de Dios, fue lo que él quiso decir. Y muchas veces lo expresamos así. Ya Dios nos dio la casa, nos dio todo. Nos dio la familia, regresó al esposo, restauró el hogar, me dio el hijo, me dio la hija, restauró mi vida, quitó la hipoteca de esta casa. Entonces ya, hermano, lo siento mucho, pero ya conseguí lo que quería. ¿Usted está entendiendo, hermano? Las cosas no son así. Ese que toda su vida estuvo postrado y que recibió la misericordia de Dios, que es la baba de los perros que lamían sus llagas. ¿Usted está entendiendo? Mira cómo Dios dice una cosa y nosotros muchas veces literalmente creemos que es otra cosa. ¿Te recuerda qué decía el Señor sobre Lázaro, por ejemplo? Que tenía llagas y que los perros que hacían venían y lamían las llagas de Lázaro. ¿Saben metafóricamente qué significa eso? Que cada vez que tú tienes un problema, Dios te lo resuelve. Frente a cada llaga que hay en tu vida, siempre Dios te envía una solución. ¿Me estás entendiendo lo que eso quiere decir? Eso es lo que Dios nos quiere que entendamos. Amén. De manera que Lázaro todo el tiempo vivió dependiente de Dios. Mientras que aquel que cree que son sus recursos económicos lo que lo sostienen, wow, están equivocados. Mueren los dos. ¿Cierto? Porque la plata no alcanza para comprar la vida, ¿no es cierto? Ni la salud. El cáncer no dice, no, ella tiene mucha plata, yo no me la como a ella, sino a esta que es pobre. ¿Usted está entendiendo? Los dos en algún momento necesitarán la misericordia de Dios. ¿Cuántos están entendiendo? Entonces, ¿para qué es el templo? El templo es para esto, para venir a aprender esto. Pero lo que aprendimos hace un mes, hace 15 días, el domingo pasado, es para aplicarlo en la vida. Es para que nos vaya haciendo crecer hasta que todos lleguemos a la estatura de la fe del varón perfecto, hermanos. No es para otra cosa, no es para venir aquí a desaforarnos místicamente, ni mucho menos. Es para venir a aprender. Y por eso Dios hoy ha traído otra dupla. La del fariseo, que estaba en el templo, ¿qué? Orando, y el publicano. Amén. Así que vamos a verlo en Lucas. Lucas 18. Miren cuál es el propósito que Dios tiene con esta palabra hoy. Podemos resumir 3 propósitos de Dios en esta palabra. Está más o menos en el verso 9 al 14. Sí, es una parábola que el Señor le regaló a unos que confiaban en sí mismos como justos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Sabe por qué? Porque es que muchas veces nosotros por ignorancia caemos en este error. Confiamos y creemos que no necesitamos de venir a la iglesia. ¿Por qué que Dios nos va a ayudar en la casa?
Así creemos. Mira, y Dios advierte que ni una sola tilde ni ninguna sola coma que tú omitas de toda la ley quedará sin recompensa. Así dice Dios. De manera que usted puede apoyarse en la idea de que Dios está en todo lugar. Sí, en todo lugar. Sí, está en todo lugar porque Él es omnipresente. Amén. Pero no con todo el mundo. ¿Está entendiendo? Yo le doy mi gloria a quien yo quiero, así dice Dios. Usted está... Para entender esto debemos vivir un propósito, un sacrificio para conocer a Dios, un proceso para entender su propósito. Miren lo que Dios nos va a enseñar. A unos que confiaban en qué, Sí. como qué. ¿Saben que muchas veces nosotros cometemos ese error? Porque es un error, que generalmente está ubicado en el inconsciente de las personas. Es decir, la persona inconscientemente se siente como justa. De manera natural e instintiva, toda persona siente que es buena, justa. Eso es una patología que hace parte de nuestra fisiología. ¿Qué quiere decir eso? Que eso es algo que es natural en todos los seres humanos. Aún el sicario más sicario. Dios del cielo. Hay personas que te dicen a ti: mentiras que ellas creen como verdad y te las justifican y te las ratifican y te las sostienen. Y lo que están diciendo es mentira, pero no alcanzan a verlo porque está en su inconsciente. Y el inconsciente, ¿dónde está? ¿Dónde está el inconsciente? Las psicólogas. ¿Dónde están? Muy adentro. ¿Pero muy adentro de dónde? A ver. Nicole, muéstrame el cartón, mija, porque me estás haciendo dudar. Lo que pasa es que eso de pronto no se puede explicar con palabras. Ajá. Venga, yo se lo explico con palabras. De las neuronas. El inconsciente está dentro de las neuronas de los seres humanos. De manera que está en un lugar invisible e imperceptible precisamente al estado consciente del ser. ¿Sí? Es explicable. Nosotros no nos podemos dar cuenta. Es como cuando tú dices: niño, pero tú no te das cuenta de lo que hace. No, no se da cuenta. Por eso lo hace. Porque si se diera cuenta, no lo haría. ¿Está comprendiendo? Una de las... El ser o la persona, todos nosotros estamos compuestos. ¿Estamos qué? Compuestos de ideas, de pensamientos que se formaron a lo largo de lo que absorbimos con los sentidos del medio que nos rodeamos. Es decir, que nosotros somos el resultado de aquel entorno en el que crecimos. Y este entorno no nos enseña eso, sino que
todos creemos que somos buenos hasta que Dios nos muestra el pecado. Apenas Dios nos muestra el pecado, es cuando tenemos la posibilidad, ¿la qué? De poder cruzar la barrera y entender y salir del inconsciente y ver que lo que hicimos infringía esa ley, esa palabra. Por tanto, hemos pecado. Pues Dios le está enseñando a quienes, a la mayoría de la gente, que siempre nos confiados en nosotros mismos, nos creemos justos. Miren, la semana pasada, la pasada, no mentira, la antepasada, cuando Dios nos enseñó sobre Simón y la adúltera. Simón hacía parte de estos, de los que confiaban en sí mismos como justos. Por eso la hermana hizo la pregunta: pero si él sabe y es conocedor de sus pecados, ¿por qué no le suplicó a Jesús como sí lo hizo la adúltera? Porque él en su inconsciente se creía como más bueno que la pecadora. ¿No es que él lo dice? Y así somos todos nosotros. ¿Quiénes son pecadores en esta vida? Bueno, el que mató, el que secuestró. ¿Y quién más? Todos los demás, menos yo. ¿Cierto? Esta palabra es para todas las personas. ¿Qué nos va a enseñar Dios con esta palabra? Número 1, ¿para qué Dios instituyó el templo? Es decir, ¿para qué Dios estableció a seres? ¿Para qué Dios lo estableció? Eso nos lo va a enseñar Dios. Y vamos a aprender que Él lo estableció ¿para qué? Para orar. ¿Y para qué más dijiste primero? Bueno, lo primero es humillarnos antes que orar. Porque es que desafortunadamente la cultura centró más la idea de establecer el templo. ¿Con qué propósito? Orar. Más que humillar. Y Dios lo estableció fue para humillarse. Si mi pueblo se humilla, primero. Segundo, oran. Orar es segundo lugar. Primero es humillar. Pero la gente no entiende eso. ¿Está comprendiendo esto? Gloria a Dios. Entonces Dios le está hablando a unos que confiaban en sí mismos como justos. ¿Y qué más hacían? Menospreciaban a los otros. ¿Sabe cuándo nosotros menospreciamos a nosotros? Cuando decimos: ojalá y le metan 50 años de cárcel. Así dijo David. ¿No se acuerdan que David dijo así a Natán? A Samuel. ¿Cómo fue que le dijo David a Samuel? ¿No recuerda la historia de David que generó el Salmo 51? David había matado ¿a quién? A Urías, el esposo de quién? De Betsabé. Cuando ella se estaba bañando, él le cogió punta, papá, entonces él armó un plan, un complot, y mandó a matar al marido de la mujer para quedarse con la mujer. Todo eso lo hizo él inconscientemente, pensando que todo eso estaba bueno. Que Dios le envió al profeta Samuel a decirle: mira, ya se equivocaste, cometiste un error. Se lo dijo con una historia bien bonita. ¿Se acuerdan la corderita? Un hombre tenía una viña, un rebaño, y vino entonces, tomó a una de sus corderitas, la tomó para sí y mató al marido de la mujer, ¿verdad? Al final de la historia que le contó,
¿Tú qué opinas que le podemos hacer a ese hombre que hizo eso? No, ese hombre hay que matarlo. Bueno, ese hombre eres tú. Te tiene que leer Biblia, mi amado, para que conozca la historia y qué es lo que Dios le quiere describir. Nosotros en nuestro inconsciente tenemos tantos errores. ¿Están comprendiendo? Uno de los principales es esto. Nos creemos que justos. Y no nos gusta que nos digan que no lo somos. Es la peor ofensa que una persona puede recibir, ¿sabe? Por eso es que mucha gente se va de la iglesia. De hecho, esa fue la razón por la cual mataron a Jesús. Porque la palabra de Jesús produce en esa gente rabia. Amén. Les dijo una palabra, mira que les dijo. 2 hombres subieron ¿a dónde? Al templo A orar. Uno era ¿qué? fariseo, Y el otro era ¿qué? publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo. Nos tenemos que ir a la cultura judía para entender por qué el fariseo oraba ¿cómo? Puesto en pie. Porque ¿cómo oramos nosotros? ¿Cómo es lo más común que oramos nosotros? De rodillas. Peor, esa yo no me la sabía, esa posición yo no me la sabía. Yo me imaginaba que nos arrodillábamos, levantábamos las manos hacia Dios y le clamábamos a Él misericordia. Yo esa no me la conocía. Bueno, en fin, los judíos piensan que cuando están delante de Dios, ellos deben estar de pie, porque son los únicos dignos de estar delante de la presencia de Dios. Las demás naciones no tienen derecho. Por eso la costumbre de ellos de orar como de pie. El estar de pie demuestra que el hombre cree en su inconsciente que está delante de Dios. Mira lo que esto nos va a enseñar a nosotros. Muchas veces nosotros creemos que cuando oramos estamos delante de Dios. Es un error grave, ¿sabe? Un error del inconsciente. ¿Cuántos entienden esto, hermano? Esto es profundo, ¿eh? Esto es profundo. Porque es que miren, un sicario ora y él cree que está delante de Dios, por ponérselo así como más cruel. Un sicario ora y él cree que está delante de Dios, porque si no, no oraría. ¿Y a quién le ora? A su Dios. ¿Que quién cree que él? ¿Quién cree él que es su Dios? Pues el Dios que hizo los cielos y la tierra. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Eso cree el sicario. Asimismo, el judío creía que estaba orando delante de Dios. Así que usted tiene que asegurarse si cuando usted ora está delante de Dios. ¿Sabe cómo es que usted podría estar delante de Dios? Si mi pueblo se humilla, si primero usted cumple esa condición, y al humillarse, ¿sabe qué es humillarse? Es confesar su pecado delante de Jesús. ¿Cuántos me estarán entendiendo bien? Cuando tú oras, yo le voy a enseñar algo. Imagínese una audiencia, un juicio. ¿Usted ha visto los estrados judiciales, las oficinas donde están los estrados judiciales? Hay una tarima de esta forma y ahí está ¿quién? El juez. El juez es Dios. Hay otros 2 personajes importantes en
en esa audiencia. ¿Quiénes serán? Los abogados. Son dos, ¿cierto? El fiscal, ¿y cuál es el otro? El defensor. ¿Cuántos entienden? ¿Cuántos se han visto la ley del corazón por lo menos? Oh, Dios. Se la ven es por la fascinación que produce todos los sucesos que ellos hacen y no por la enseñanza que dejan. ¿Cuántos entienden? Entonces está la parte acusadora, que es el fiscal. Y está la parte que defiende, que es Jesús. Cuando tú oras, Heidi, inmediatamente ahí, en otra dimensión que tú no estás viendo, todo se vuelve como un estrado judicial. Está Dios el juez escuchando tu declaración y está el fiscal, que es Satanás, acusándote, y está Jesús defendiéndote. ¿Cuántos me entenderán esto? Obviamente el fariseo no ve nada de esto. Él cree que está orando ¿con quién? Con Dios. Pero Jesús dejó esto escrito para que usted no dude ni por un momento de la certeza y de la veracidad de esta palabra que Dios le trajo hoy. Que él oraba era ¿con quién? ¿Cómo recalca el Señor ahí? Oraba consigo mismo. Es decir, él está desmintiendo ¿a quién? Al fariseo. Le está diciendo, tú no estás orando con mi Padre, tú estás orando contigo mismo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Saben qué quiere decir eso? Tú no has llegado humillado. Estás en el templo. Mira, hay mucha gente que está en el templo, pero no está humillada. Es decir, no está arrepentida. Es decir, no está confesando sus pecados. ¿Sabe por qué? Porque no los ven. Están en sus neuronas, en lo más profundo, en el inconsciente. Para que uno pueda confesar un pecado, o uno pueda confesar en términos generales un suceso, ¿qué tiene que haber ocurrido? ¿Qué te exige el juez que tiene que haber ocurrido para poder confesar? ¿Cómo? Sí, pero para que eso sea verdad, lo que tú declaras, y no sea mentira, ¿qué tiene que haber ocurrido? No, jurar no. Es algo fundamental en el juicio. ¿Cómo? Defenderse. Venga y le repito la pregunta otra vez. Para que tú puedas confesar algo, confesar es decir y relatar un suceso y que eso tenga valor de verdad ante el juez. ¿Qué tiene que haber ocurrido en ti? ¿Qué posición debes tener tú dentro de lo que estás describiendo? No, porque yo no sé si tú estás arrepentida o no. Ojo, consigo mismo. No sabes si tú verdaderamente estás arrepentida o no. Espera un momento. Porque ahí es donde Dios quiere que todos desarrollemos. Mira, para no darle más vuelta al asunto, tú tienes que haber sido testigo de lo que estás declarando. Si tú no eres testigo, no puedes declarar. ¿Y qué es ser testigo? Heidi, presenciar, haberlo visto. Ese es el fundamento del testigo, haber visto el suceso para poder darle valor de verdad. Si usted estuvo presente en la escena, no, yo no estuve, me dijeron, no sirve. ¿Cuántos me están entendiendo esto? Entonces ahora vamos a lo otro.
si lo que yo estoy confesando está en mi inconsciente, ¿cómo puedo confesarlo si no lo he visto? Yané, ahorita tú dijiste, yo sí sé que estoy confesando pecadora, pero ¿cómo vas a confesar algo que no has visto? Si está en tu inconsciente. Tremendo rollo. ¿Cuánto me están entendiendo? ¿Cómo tú puedes confesar? Mira, Shirley, aquí todo el mundo te puede decir, Shirley, tú eres esto y eres esto y eres esto, pero hasta que tú no lo veas, no puedes confesarlo. Shirley, pero no te das cuenta, pues yo no lo veo. ¿No le ha pasado con mucha gente esto? Una persona no cambia su conducta errada hasta que ella no es capaz de ver por sí misma el error y el daño que ese error causa. David, Salmo 51. Hasta que el profeta no se lo hizo ver, él no lo entendió. ¿Cuántos me pueden comprender esto? De manera que, por eso es que Jesús dice que Él está orando consigo mismo. Es decir, ¿qué quiere decir consigo mismo? Desde sus ideas y creencias de un pecado que Él cree que comete. Voy a ampliarle más. De hecho, Él, siendo fariseo, escúcheme esto, ya Él trajo sus palomas y sus tórtolas al templo. Ya Él pagó por los pecados que cometió, de manera que ya Él ahí no se siente pecador. Por eso es que es consigo mismo. Porque Dios vino por los enfermos, no por los sanos. Ahí Él está sano del pecado. No tiene pecados que confesar. ¿Cuánto me están entendiendo? La gente llega a la iglesia para orar consigo mismo. ¿Sí comprende, Yana? Y todo el tiempo oran en sus casas consigo mismo. Si mi pueblo se humillare. ¿Qué es humillar? ¿Sabe qué es humillar? Humillar es ser exhibido públicamente el pecado, el error, la falta, la falla. Es como estar en cuero. ¿Cuántos me estarán entendiendo esto? Es cuando yo te diga, Yané, mira, te voy a decir, mira, yo te pillé a ti en vez de echarle azúcar de esta, tú le estabas echando azúcar de esta al pudín. Dime si es verdad o es mentira, porque te salía más barato echarle esta. Tú te pones rojo, te pones de 1000 colores. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Usted me está comprendiendo lo que le quiero decir? Y eso tú no lo viste como pecado, pero sí fue pecado. Resulta que la que se lo comió sufría de azúcar y eso le hizo un coma diabético. Pero eso ella no lo ve como pecado. Pecado es el tipo que fumó marihuana ahí. Pecado es el tipo que hace aquello allá. Pecado es el que mató allá, el que salió por el video. Ese es pecado. Pero ¿cuándo tú confesarás ese pecado delante de Dios? Nunca, hasta que no lo veas. Eso es lo que deberías venir a confesar al templo. Porque lo otro es orar contigo misma. Es retroalimentar. ¿Qué es consigo mismo? Retroalimentar su misticismo y sus creencias. Retroalimentar. ¿Qué hacía el fariseo? Él retroalimentaba sus experiencias místicas con Dios. ¿Estamos entendiendo esto, sí? ¿Cuántos lo comprenden ahora? Mire, desafortunadamente nosotros todo el tiempo hemos orado como el fariseo. Como el fariseo. ¿Cuándo hemos llegado como un David a ser conscientes del daño que hemos causado? Porque es que mira, el que se humilla es aquel que es capaz de concebir,
desarrollar en su mente y en su corazón la cantidad, la calidad, la magnitud del daño que ha causado. No solamente al otro ser humano al que se lo ha causado, sino a Dios. Por eso David dice: yo he pecado contra Dios y contra los hombres. Amén. Cuando una persona hace esto, Heidi, psicóloga, mire, cuando una persona hace esto, es capaz de derramar su alma humillada, confesando la falta, es cuando tiene la oportunidad de: yo oiré desde los cielos y lo sanaré. Es decir, la persona cambia. Mientras una persona no confiese delante de Dios, no tendrá la oportunidad de cambiar. Podrá hacer promesas. Así que las tales terapias esas no sirven. Renuncien a la psicología y métanse al cristianismo mejor. ¿Usted está entendiendo eso? Tarde o temprano, la puerca volverá al vómito. Por un tiempo, mientras obtenga lo que quiere, mostrará lo que quiere mostrar. Pero la puerca, ¿a dónde volverá? Al vómito. Si el demonio no sale, nada que hacer. ¿Cuántos lo están entendiendo? Pues mira cómo es la situación, lo que Dios nos está enseñando. Mire, esto yo lo aprendí. Por mucho tiempo yo oré conmigo mismo. Y por eso yo no cambiaba. Yo culpaba a todo el mundo de lo que me había sucedido. ¿Sí me comprende? Y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Yo estaba encadenado a mi inconsciente. ¿Me comprende? Como mucha gente, creyendo que era bueno, justo. La palabra allí, justo, ¿verdad? Verso 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos. El instinto natural de todas las personas es sentirse ¿qué? Justas. De manera que ninguna de esas personas que se sientan o se sigan sintiendo así, jamás tendrán la más remota, escuche bien, posibilidad de acercarse a Dios. ¿Quién lo está diciendo? Dios. Es una ley. Si mi pueblo se humillare, humillar es la primera condición. Y humillar es, imagínate que yo diga: hey, yo fui el que me robé tu bolso. ¿Qué estoy sufriendo ahí? Estoy humillando. Yo lo cogí. Y entonces tú te enojas conmigo, te golpeas, haces todo lo que tengas tú en reacción de cómo cobrarme la ofensa que yo te hice. Y si yo verdaderamente estoy arrepentido, tengo que soportar todo lo que tú quieras, con lo que tú quieras cobrarte la ofensa que yo te hice. Pero el fariseo, él oraba consigo mismo, porque era que ya él había pagado. Mira esa parte. ¿Cómo es que nosotros llegamos a Dios? Cuando nosotros llegamos a Dios, ya nosotros creemos que ya no debemos.
¿Cuántos me entienden esto? Miren, el pecado es una deuda con Dios. Pero, ¿acaso alguna vez nos hemos sentido deudores de Dios? He ahí el gran problema. Porque es que eso es un estado inconsciente del ser humano. Que, dada la cultura en la que hemos crecido, como este fariseo, se nos enseñó a que nosotros no tenemos nada que deberle a Dios. Sino que cada vez que cometemos un error, hay algo, un rito, que nos exonera de tener que pagar por el error cometido. Esa es la cultura que traemos nosotros. ¿Cuántos me pudieron entender esa parte? ¿Quién aquí se siente deudor de Dios? Con honestidad, no nos sentimos deudores de Dios. Así es el fariseo. Así somos nosotros. La mujer que se derramó ante Jesús, ella sí se sentía deudora. Simón, el leproso, no se sentía deudor. Esa fue la pregunta de la hermana Merlin. Él no se sentía deudor. Porque es que los justos no nos sentimos deudores de nadie. ¿Cuántos estamos entendiendo esta parte? ¿Sí comprenden, hermanos? Por eso es que cuando nos acercamos a Dios, nosotros no nos acercamos a Dios, sino al Dios que nosotros decimos sentir aquí. Esto es terrible. ¿Sí me comprende? Mire, por eso Jesús dejó esta enseñanza, para que tú hoy la reflexionaras en todo lo que el Espíritu te está hablando y pudieras llegar y aprender a llegar a Él. Porque es que para llegar a Dios, o el método para llegar a Dios, es un aprendizaje a través de Jesucristo. Tú le tienes que pedir al Espíritu de Dios que te enseñe a llegar a Dios. Y para eso el Espíritu te mostrará cuáles son tus pecados inconscientes, para que puedas llegar humillado ante Dios. Si mi pueblo se humilla y ora, humillar es, vamos a explicarlo, hay una actitud en la que debemos llegar, ¿cierto? Que es humillarnos. Hay una segunda actitud que debemos hacer y es orar, ¿cierto? La humillación me está hablando de la parte, yo diría, subjetiva, y la oración de la parte objetiva. Subjetiva, objetiva. Intangible, tangible. La oración es una acción de hablar y decir cosas, ¿verdad? Es una acción consciente. La humillación es una acción inconsciente. Vamos a ver cómo les describo este lazo que les he hecho ahí. Amén. Concéntrense acá. Si mi pueblo se humilla y ora, uno se humilla en el momento en que uno queda expuesto públicamente ante algo que le descubrieron a uno.
¿Cuántos me entenderán esto? Imagínense usted, ¿qué siente usted cuando alguien le abre la puerta y se le encontraron a usted en pelotas? Es la forma, como tengo, de que usted asocie el sentimiento. ¿Qué siente? A ver, dígame. ¿Cómo? Vergüenza. Eso es perfecto. Vergüenza. Mira, cuando el pecado, tu error, tu falla, produce en ti vergüenza, vas por buen camino. Porque la vergüenza es repudio. ¿Es qué? Repudio. Es algo que tú quieres que no hubiera ocurrido, ¿cierto? Tú no quieres que hubiera ocurrido el pecado que te está dejando exhibido públicamente y en vergüenza. ¿Está comprendiendo esto? El Espíritu es un maestro para poner ejemplos. Eso es lo que tiene que ocurrir. ¿Para qué? Porque es que la vergüenza, mira, Heidi, lo que te voy a enseñar. La vergüenza es la herramienta que Dios colocó en la subjetividad del hombre, en la parte intangible del hombre, en la conciencia del hombre, en la inconsciencia del hombre. La herramienta como para coger como un sacabocado de esos que cogen helado, ¿ok? Y mira, y coger así el pecado y sacarlo de lo oscuro, que es el inconsciente, a lo claro, a la luz, que es lo consciente, para que tú lo puedas ver. ¿Cuánto me estás entendiendo? ¿Podemos entenderlo con el ejemplo? Heidi, ¿lo están entendiendo con el ejemplo? ¿Lo están entendiendo con el ejemplo? Imagínense. ¿Qué ocurre los días subsecuentes a la situación presentada? Usted va a sentirse con vergüenza por largos días. Cuando usted ve a una persona que lo vio, ¿usted qué va a sentir? Va a agachar la cabeza. Vea, mi amado hermano, suponga que la persona es Dios. La que lo vio a usted es Dios. ¿Usted qué va a hacer? Va a agachar la cabeza todo el tiempo. Eso es lo que hace el publicano. Vamos al publicano. Pero el publicano, verso 13, estando lejos, no quería que ni aún alzar los ojos a Dios. Dios es el cielo. Sino que se golpeaba el pecho diciendo: Señor, si esto no hubiera pasado. ¿Cuántos entendieron esa parte? Sé propicio a mí, pecador. Libérame de esto. Es lo que sé propicio. Lo que significa es. ¿Qué será propicio? Propicio. Propiciación. Propicio viene de propiciación. ¿Sabe qué es la propiciación? Es el proceso que vivió Jesús en la cruz al ser molido y crucificado. Ese evento, que Jesús hizo es lo único que puede liberar a un ser humano del pecado que ha cometido. El publicano le está diciendo a alguien que todavía no ha ido a la cruz. Todavía no ha ido a la cruz, ¿cierto? Ahí está con él. Está en el templo, ¿cierto? Todavía no ha ido a la cruz. Amén. Tú eres el único que me puede liberar de esto que yo llevo por dentro en mi inconsciente que acabo de ver, que lo que produce es una vergüenza en mí por haber ocurrido.
esta actitud, uno está humillado. Humillado, uno está suplicando. No por el pan, no por un trabajo, no. Por algo que tiene más peso que el pan y el vestido. La liberación del ser. ¿Estás comprendiendo eso? Eso es lo que me va a permitir a mí. Fui libre porque conocí qué cosa, la verdad. Jesús me la mostró. La verdad me produjo vergüenza, repudio. ¿Cuántos están entendiendo, hermano? El publicano siente eso. El fariseo no siente eso. ¿Qué diferencia? Para eso es el templo, ¿sabes? ¿Estás comprendiendo? En el templo venimos a suplicarle, porque el hombre le está suplicando, ¿cierto que le está suplicando? ¿Sabe cómo demuestra él que le está suplicando? ¿Sabe qué significa? Es que usted tiene que aprender de cultura también. No. Darse golpes en el pecho significa quebrantar el corazón. Es como si usted le estuviera dando con un manduco. ¿Está entendiendo? Aquí donde está el corazón, hasta que se ablande y expulse todo el pecado, lo que ofende a Dios. Eso es lo que significan los golpes en el pecho. Entonces, todos estos gestos, actos, ritos, le enseñaron a ellos algo, pero a nosotros occidentales nos enseñan desde la metáfora, desde la parábola. Esto es una parábola. ¿Cuántos lo están comprendiendo? ¿Sí lo estamos entendiendo? Pero el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar ¿qué? Los ojos al cielo. ¿Por qué? Porque siente ¿qué siente? Vergüenza. Vergüenza, Señor. Yo hice esto, yo soy esto. Vergüenza. Hasta que una persona no siente eso, vergüenza no cambia. Vergüenza de lo que hizo, obviamente. Amén. Y para poder ver lo que hizo, necesitas a Jesús. Por eso es que dice que Jesús es la puerta. Es una puerta invisible que te lleva del estado inconsciente al estado consciente de tu error. ¿Cuántos me están comprendiendo? Es una puerta. Amén. Volvamos al juicio. Cuando usted está en el juicio, ahí están el fariseo y el publicano, están en el juicio. Cuando tú estás de rodillas en tu casa, inmediatamente, así como en la televisión, tú entras a otra dimensión y hay un juicio. Está Dios, que es el juez, escuchando tu oración. Amén. Pero también está Jesús escuchando tu oración y también está la parte contraria de Dios, las tinieblas. Es decir, lo que ha de cumplirse en ti si Dios no interviene. Amén. Para que no humanicemos o antropomorficemos a un ser inexistente, que es Satanás. El único Satanás que yo conozco es al perro de la bruja del 71, ¿verdad? ¿Está escuchando, hermano? Entonces, mire, en ese juicio que está allí, en ese estrado judicial, todos lo conocen, ahí está usted, que es el que está orando, sometido ¿a qué? Al juicio de lo que usted está diciendo, a ver si es verdad y usted es exonerado
o es trampa y usted es acusado y condenado. Mire todo lo que ocurre que usted no sabía que eso pasa. Entonces allí el Señor, ¿quién es el Señor? Jesús es el Señor. ¿No sabía que Jesús era el Señor? Jesús es el Señor, hermano. Estamos en un juicio. Ahí el Señor Jesús está intercediendo por ti ante el juez que es Dios. Pero Él intercede siempre y cuando tenga argumentos. ¿Escuchó? Un abogado defiende siempre y cuando hayan argumentos. ¿Cuánto me están entendiendo? Porque si no, el fiscal le gana el juicio. De manera que si tú no estás arrepentido, el fiscal te gana. Esta situación ocurre tantas veces en nuestra vida que por eso es que las personas no somos libres y permanecemos condenadas a situaciones, circunstancias. ¿Estás escuchando y entendiendo? Procesos, y nunca, Shirley, avanzamos. Todo el tiempo vivimos pagando porque es que el juez dice: no puedo, la ley no le favorece, mi ley dice esto y esto y esto. ¿Cuánto estamos entendiendo? Y Jesús intercediendo. Pero la intercesión de Jesús no es suficiente. ¿Por qué? Porque el condenado, el enjuiciado, no ha logrado confesar, es decir, ver lo que está diciendo. Confesar es ver lo que estoy diciendo. Ver lo que estoy diciendo: Señor, perdóname porque yo soy mentiroso. Él no ha visto que es mentiroso, él simplemente lo dice como una vana palabrería. ¿Escuchó? Como una vana palabrería. Entonces, allá el fiscal dice: anular, no se puede. Amén. La defensa que Jesús hizo, el juez le toca decir: no se puede. Se toma como prueba. ¿Está comprendiendo, hermano? ¿Cuántos lo entienden? ¿Cuántos están comprendiendo? El momento de su oración es un juicio. Y usted tiene que venir al templo aquí, humillado. Es decir, consciente del pecado que ha cometido. ¿Cuándo dejará de echarle azúcar chimba a los pudines? ¿Cómo es que se llama el azúcar que no es chimba? La de la hojita verde, ¿cómo es que se llama? Stevia. Stevia. Para poder bajarle los costos, entonces le metió azúcar a la abuelita. El azúcar que no sé qué. Gloria a Dios. Entonces, mire, hermano. Mire usted que en el juicio, en la parte final, allí, el juez dice, verso 14: os digo que el publicano, o sea, descendió a su casa como, o sea, se le concedió la justicia. Escúcheme esto que le voy a enseñar, que es trascendental. Cuando tú terminas de orar, allí pueden suceder dos cosas: que Dios te conceda la justicia, amén, o que Dios no te conceda la justicia. ¿Qué quiere decir concede la justicia o no concede la justicia?
Que tu petición sea oída y aceptada. O que tu petición no sea aceptada. Por eso es que hay mucha gente que vive mucho tiempo en busca de algo y no lo alcanza. ¿Por qué? Porque no hay un previo arrepentimiento. ¿Y por qué no hay arrepentimiento? Porque obviamente no ve su pecado. Necesita ir a terapias con Shirley. Amén. Pedir una cita con la psicóloga. La doctora Shirley, especialista en sanidad interior, enseñada por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria al Señor. ¿Está escuchando, hermano? Verso 14. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Amén. ¿Quién es el otro? El fariseo. El que no logró ver su pecado. Y por tanto, como no lo vio, no se humilla. Por más que ore, no es escuchado. Porque Dios no lo puede escuchar, porque previo tenía que humillarse, tenía que reconocer su vergüenza. ¿Cuántos están entendiendo esto, hermanos? Jesús, por más que quiso defenderlo, no pudo. Porque hay una ley que no se lo permite. ¿Cuántos me están entendiendo, hermanos? Por eso Jesús, por ejemplo, claudicó frente al joven rico. Claudicó. ¿Qué quiere decir claudicó? Perdió. Tiró la toalla. ¿Sí me comprende? ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Dele gloria a Dios. Hermano, venir al templo es trascendental. Dios lo estableció con un propósito. Esto no es ocurrencia mía. Ay, que el hermano, qué bueno, que no se calle. No. Esto lo estableció fue Dios. A quien usted está despreciando es a Dios. ¿Está comprendiendo? Usted no se imagina la falla. Mire, el que viene arrepentido, con su corazón humillado, es justificado. Justificado significa que se le concede el derecho, o sea, la justicia, sanidad, libertad, un proyecto, la familia restaurada. Esa es la justicia. ¿Cuántos entienden? Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ahí lo está ratificando Dios. Lo trascendental, lo prioritario es la humillación. La humillación es la vergüenza que yo siento ante el que ofendí, por haberlo ofendido. Cuando yo vivo eso, es que yo cambio. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Otro truco. Porque eso sale de ahí, de tu cabeza, y ya no está más ahí. Porque todos los actos del hombre proceden de su inconsciente. Mire, mi mano se mueve porque mi inconsciente la está moviendo. Ahora que la vi, es que fui consciente de ella. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Usted espabila inconscientemente. Usted respira inconscientemente. ¿Cuántos me están entendiendo? Cuando tienes gripa ya no es inconsciente. ¿Estás entendiendo eso? ¿Cuántos le dan gloria al Señor? Pídele a Jesús que lo ayude para poder llegar al templo en esta actitud. El templo no es una casa cualquiera. No es que yo digo, hoy sí voy y mañana no voy. Esto no es un juego.
¿Usted me está comprendiendo? Las enseñanzas que Dios nos ha regalado no son más que la misericordia de Dios tratando de persuadirnos de nuestro error. Y que aprendamos de cada personaje. Amén, porque no en vano Jesús escribió esta parábola. La escribió para que tú aprendieras, para que todos aprendiéramos. Así que venga al templo, venga a la iglesia y pida al Espíritu de Dios que lo enseñe a venir arrepentido, humillado, avergonzado por haberle fallado a Dios y a su semejante. ¿Cuánto le dan gracias al Señor? Gracias. Padre, yo te doy gracias, Señor.